8:37, gracias también, abogado, por aceptar la invitación el día de hoy. Vamos a dialogar temas importantes de la coyuntura nacional, entre ellos la presunta consulta popular que se nos realice a los ecuatorianos. Ya se ha eliminado el tema de los casinos, una pregunta bastante controversial en algunos ecuatorianos, pero el resto sobre el rol de las Fuerzas Armadas, el trabajo por horas, ¿qué decir al respecto? ¿Es oportuno realizar esta consulta popular? Bienvenido. Buenos días, Liz. A ver, en primer lugar, yo siempre veré como positivo un ejercicio en el que se consulta al pueblo ecuatoriano o a la población sobre qué decisiones quisiera que se tomen, particularmente en temas de fondo sobre el Estado. Ese ejercicio democrático es saludable, está en nuestra Constitución, está arreglado en la ley, por lo tanto, como concepto, hacer una consulta me parece positivo. Segundo, creo que el presidente Noboa toma una decisión muy acertada al aprovechar los primeros meses de gobierno, donde naturalmente se tiene alta popularidad y en particular pues mantiene ahora niveles de aceptación muy altos para poder implementar las principales ideas que considere adecuadas mediante consulta popular, sobre todo contemplando el egoísmo político que normalmente los depredadores van a tener en los meses subsiguientes cuando empiece ya la campaña y todo el mundo se ataque en lugar de trabajar por el país. Por lo tanto, hasta ahí me parece que como concepto y como timing es muy buena. Luego, las preguntas puntuales, les soy muy sincero, el primer bloque de preguntas me pareció desastroso y lo critiqué abiertamente en redes sociales. La mayoría de esos cambios van por ley, muchos ya existen, ya fueron implementados en los últimos 6 a 12 meses con diferentes reformas legales. No había mayores cambios de fondo y de hecho la propia Corte Constitucional, la jueza Núquez, que emitió una resolución donde le decía al gobierno, básicamente, ¿estás seguro que quieres preguntar estas cosas? El gobierno le respondió básicamente eliminando solo la de los casinos y dejando los demás. Realmente en ese primer bloque que quedaría de 10, si no me falla la memoria, me parece que no hay muchas cosas de fondo. Tampoco es que esté mal, simplemente me parecía un desperdicio del ejercicio democrático y que se exceda en el número de preguntas o que haya muchas preguntas puede complicar al momento de explicar, de hacer una campaña e inclusive de votar. Sin embargo, en el segundo bloque de preguntas debo reconocer que hay varios temas de fondo muy importantes. De hecho, si se dan cuenta, varios recogidos de las preguntas que se implementaron en febrero del 2023 con el gobierno del presidente Lasso y otras que se han querido poner sobre la mesa durante varios años, como son el tema del Consejo de Participación Ciudadana, que para mí es un desastre en la institucionalidad ecuatoriana y tiene que desaparecer, genera un desbalance terrible de poderes del modelo de la democracia liberal que funciona. Otros como la extradición, que ya se planteó. Esperemos del Ecuador deje los egoísmos políticos inútiles y esta vez entendamos que es una herramienta necesaria. Y así como otras que en realidad tendremos que esperar un poco hasta que la Corte Constitucional, entiendo está bajo la misma jueza Núquez del segundo bloque de preguntas también, termine el proceso de análisis, establezca seguramente, y este ya es un criterio jurídico muy personal, la Corte lo que hará es de las, me parece que eran 11 iniciales y luego llegaron 8 más, la irán eliminando. ¿Perdón? 9 adicionales. Sí, 20. 9 más. Entonces se integrarán 14, 15 porque hay algunas repetidas, hay otras que ya están implementadas y con eso saldremos seguramente incluso con algunos ajustes en el texto de las preguntas que realmente, insisto, sobre todo en el primer bloque tenían hasta fallas gramaticales. Pero me parece que es, insisto, un ejercicio importante y sobre todo en ese segundo bloque hay algunos temas que de aprobarse le ayudarían mucho tanto a la institucionalidad del país como a dar ciertas herramientas dentro de esta lucha contra el crimen organizado. Abogado, usted decía la oposición, los odios políticos, quizás eso también perjudicó en cierta parte a no darle el sí a preguntas que eran bastante importantes, como por ejemplo la extradición, que ya se nos consultó a los ecuatorianos, ganó el no y ahora nuevamente volvernos a preguntar. Ahí quizás nos podemos dar cuenta que jugó bastante la oposición con el expresidente Lasso y podría de pronto pasar lo mismo con Daniel Noboa si es que no se para firme o cómo podría visualizarse aquello. Dos líneas en esa respuesta, Lizeth. La primera, pero sin ninguna duda. O sea, ya hubo un político que, para colmo, lo respeto bastante, tiene una carrera bastante interesante, pero que ya salió a medios a decir abiertamente que, en efecto,
esta vez van a decirle sí a la extradición. El año pasado le hicieron campaña por el no porque lo preguntó el presidente Lazo. ¿Se imaginan tamaña estupidez? Porque no hay otra palabra para decirlo. Un año hemos perdido. ¿Cuántos de los cabecillas ya podrían estar extraditados en este momento si no hubiera sido por ese egoísmo? Y me preocupa mucho, y no quiero ser pesimista, pero recordemos que en febrero de 2025 hay campaña. Por lo tanto, la especie de luna de miel política que hoy se vive, en la que no hay mucha confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, yo no sé si se mantenga igual para los meses de abril o de mayo, cuando ya empiece a sonar temas de las alianzas, de los candidatos, y ya empieza el juego político otra vez, que es la politiquería y el egoísmo de muchos en este país. Por eso, insisto, me parece muy hábil el haber planteado la consulta de entrada. Hoy no la vi completa, estaba con mi hijo chiquito, pero la entrevista del presidente Noboa en el Teleamazonas me pareció bastante interesante. Uno de los puntos es que él quisiera que la consulta sea el 10 de marzo. Eso le da un timing muy interesante. No creo que alcanzan los tiempos, salvo que la Corte Constitucional responda muy, muy rápido y el CNE vuele. Sin embargo, hacerla así sea a finales de marzo, me parece que le va a dar mucha ventaja respecto a cualquier otra consulta, porque todavía está en los primeros meses y en un esfuerzo de conflicto armado como el que estamos como país. La unión nacional se nota. Por lo tanto, si es que esa consulta se da a marzo, inicios de abril, me parece que hay una altísima probabilidad de que la popularidad del presidente la acompañe. Si es que se demora mucho por diferentes factores, podría complicarse efectivamente, porque el momento que empiece a oler a campaña, mi lectura es que los amigos de la Asamblea se van a terminar. Por otra parte, también es importante decirlo, dentro de lo que será ese ejercicio de consulta, hay que tener en cuenta que para este gobierno será importante tener tiempo de implementarla, ¿verdad? Porque una vez que ya está la consulta, no es que de un día para el otro ya, por ejemplo, al día siguiente de que votamos sí se extradita delincuentes. ¿No? Hay todo un procedimiento en que hay que implementar la legislación complementaria, hay que iniciar los procesos con los estados que recibirían a estos delincuentes, y seguramente para el gobierno será importante poder demostrar los efectos de la consulta, en el caso de ganar el sí, en meses previos a la campaña como un ejercicio de popularidad. Lo veo desde el lado político. En ese lado, por eso te decía, hay dos aristas, la jurídica y la política. Abogado, el viceministro actual, Esteban Torres, ha dicho que el presidente Noboa está haciendo lo que ningún otro gobierno, especialmente el de Lazo y el de Moreno, hicieron para combatir el crimen organizado. El puesto que usted también ocupó en la presidencia del presidente Lazo. Sí, Lizeth, mira, no creo que es saludable entrar en contradicciones directas. Me parece que es un gobierno que mañana cumple 2 meses. Felicito muchas de las acciones que están llevando a cabo. Espero que les siga yendo así de bien. Sin embargo, es importante entender que los procesos toman tiempo. Y si yo hablaba en medio de un estado de excepción durante los que implementamos también el gobierno anterior, también podría mostrar cifras donde la criminalidad había bajado muchísimo. Lo importante es que en lugar de hablar en este tipo de formas que rayan a veces en la politiquería, se concentren en el trabajo que por ahora me parece están haciendo bien, y es combatir al crimen organizado y dar los siguientes pasos, que son trabajar de manera mancomunada con la justicia, con la fiscalía, con el Consejo de la Judicatura, porque, y aquí disculpen, no quiero ser negativo, pero sí realista, porque los 2.763 detenidos que se anunciaron ayer, si no me falla la memoria, tienen que ser procesados. Y los fiscales y los jueces que los van a procesar son los mismos que liberaban delincuentes durante los últimos 4 años, o 6 años, o 7 años. Y las leyes que van a aplicar son las mismas. Y yo no sé dónde están. ¿Y esto del terrorismo cambia en algo, abogado, o no? Sí, pero si te das cuenta en las propias cifras de los 2.700 y pico detenidos, 158. Menos del 6%, menos de 200 son declarados terroristas. 158. ¿Quién declara si son terroristas o no? ¿Cuáles son los parámetros de detención? Yo sé que esto no es algo que quisiéramos escuchar, pero como abogado no puedo sino pensar, ok, ¿cuál es la siguiente etapa? ¿En qué cárceles los van a meter? Las mismas que todavía estamos en proceso de manejo, porque las nuevas toman tiempo en construirse, y al menos de lo que se ha escuchado, esas nuevas están pensadas como cárceles de máxima seguridad, que suelen ser pequeñas en cuanto al número de PPLs que estarían adentro. No es que resuelven el problema de hacinamiento. Entonces, los invito a los miembros del gobierno a concentrarse en la tarea, porque la verdad es que es bastante fuerte. Ya estuvimos ahí, por eso no tengo ningún interés de entrar en una contradicción, más bien felicitarlos, invitarlos a que continúen el arduo trabajo, sobre todo pensando en la siguiente etapa.
porque nosotros ya experimentamos de esa complicación. Terminado un estado de excepción, que la Corte Constitucional normalmente lo termina a veces hasta antes de los 60 días, hay que ver qué pasa con la justicia, con el procesamiento, con el encarcelamiento y con todo eso, que realmente es lo que va a permitir que lo que hoy se ve un poco en las calles termine siendo una solución definitiva. 8 de la mañana con 47 minutos. Abogado Cubi, ¿qué opinión le merece esta propuesta del Ejecutivo que para financiar el tema del conflicto interno armado y también la crisis económica que atraviesa el país ha solicitado a la Asamblea Nacional el incremento del IVA del 12 al 15%? ¿Le juega a favor o en contra allí al presidente? Pregunta compleja, Roberto, para mí personalmente, y permítanme hacer una agregación nuevamente. Yo siempre he estado en contra de más impuestos. Siempre he estado y siempre estaré como concepto, ¿verdad? Y el cuento barato de que el IVA en el Ecuador es del más bajo de la región, hay que tomarlo con no una pizca, de una montaña de sal, porque lo que pasa en cambio es que el Ecuador está lleno de tasas, contribuciones especiales. Pregunten a la gente que está pagando los prediales de este año, pues cuánto le están cobrando por contribuciones especiales y el nuevo proyecto. Entonces, si usted analiza como ecuatoriano, todo lo que pagamos es bastante alto. Claro, si solo veo el IVA es facilito verlo, pero compare completo. Dicho eso, como concepto general, hay que entender que la guerra cuesta plata. Y el enemigo al que nos enfrentamos como Estado, el crimen organizado, tiene un montón de plata y un flujo casi ilimitado por el consumo de los irresponsables drogadictos de países desarrollados sobre todo. Desde ahí, por ejemplo, ayer se hablaba de cerca de 10 toneladas y seguían encontrando hasta que me fui a dormir en esa caleta por Vinces. Si usted revisa lo que eso cuesta vendido en Estados Unidos, estamos hablando de $400 millones. ¿Sí? Para que tengan una idea, durante el gobierno del presidente Lazo, y esto es importante que la gente lo recuerde, se capturaron cerca de 540 toneladas de droga en 2 años y medio. La referencia en gobiernos anteriores era entre 30 y 50 toneladas por año. En 2 años y medio se capturaron 540 toneladas. ¿Sí? Esa es la diferencia de lo que sí se hizo. A veces la comunicación quizás no fue tan buena, pero eso fue el combate real que se dio y que se necesita, porque normalmente la guerra se gana cuando al enemigo le quitas la logística y el flujo de dinero. Eso demuestran todos los manuales de guerra en la historia, no solamente cuando capturas a los soldados rasos. Sin embargo, de aquello es importante entender entonces, esos 540 toneladas, según lo que se revisó junto a Estados Unidos, eran cerca de $25,000 millones puestos en Estados Unidos. Ese es el flujo que tendrían en 2 años de lo que se logró capturar. Dios sabrá cuánta plata realmente manejan. ¿Por qué digo esto y este nivel de detalle? Porque para combatir eso se necesita dinero. Porque aunque los sueldos de los miembros de Fuerzas Armadas y Policía están en el presupuesto general del Estado, el combustible de los tanques, el combustible de los vehículos, de la alimentación, la logística de movilización, las balas, del mantenimiento de las armas en funcionamiento, cuesta plata y cuesta plata hoy, no el próximo año. Y entonces, desde esa lectura, realmente considero que la propuesta de aumentar el IVA es la única a corto plazo que puede proveer de esa liquidez. Sin embargo, con lo que no estoy de acuerdo es con el carácter de permanente que se le quiere dar. Si habláramos de un impuesto temporal por el esfuerzo de guerra, estaría 100% de acuerdo. Creo que el IVA, y quizás aquí hay algún experto en materia tributaria que me pueda corregir, yo no encuentro otra forma de recaudar rápido, salvo quizás la recaudación anticipada de impuestos que en un estado de excepción se puede hacer. Sin embargo, eso es quitar liquidez para los próximos meses donde tampoco hay plata para mantener cosas básicas del Estado. Entonces, creo que el IVA es la única en el que en cuestión de un mes le da plata al gobierno para el esfuerzo en el que estamos, y como ecuatorianos creo que es bastante más importante ganar esta guerra que otra cosa. Sin embargo, que no sirva como excusa para dejarnos del IVA subido, que sea temporal. Recordemos que incluso en gobiernos con los que muchos no hemos estado de acuerdo, y aunque se utilizó mal la plata que se recaudó cuando se subió el IVA al 14, luego se lo bajó al 2. Para usted dice que es la única, pero hay otras bancadas en la Asamblea Nacional que presentan otras alternativas y que insisten en el tema de no meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Abogado, y agregándole también que la Comisión de Desarrollo Económico se reunió este fin de semana, y dentro de la propuesta de esta comisión es que el IVA permanente suba al 13%,
y el temporal se suba gradualmente hasta el 2026 y llegar del 12 al 15%. El presidente Noboa, usted también decía, no sé si escuchó esa parte de la entrevista, estábamos leyendo hace pocos minutos en la cuenta de X, y el presidente Noboa ha dicho que está de acuerdo, pero él prefiere que sea permanente el tema del IVA y un poquito está de desacuerdo en que sea temporal. No vi esa parte, sinceramente, insisto, en lo personal yo estaría de acuerdo con un aumento puntualmente para este esfuerzo y creo que el IVA es, insisto, el más directo, el más rápido e incluso menos traumático, porque por ejemplo el IVA no grava los productos de la canasta básica, el IVA no grava muchas de las cosas que más consumimos los ecuatorianos, sobre todo los ecuatorianos más necesitados en el día a día. Hay muchas fórmulas y en ideologías seguramente en la Asamblea se van a pelear 50.000 cosas, sobre todo porque hay, insisto, ya empiezan a ver las primeras líneas de que querer mostrarse de los políticos. Sin embargo, yo no veo otra cosa y en este momento creo que la prioridad es la seguridad nacional. No veo otra cosa en el corto plazo. Con eso mencionado, quiero hacerles solo una reflexión, a ver si en unos, creo que quedan como 18 días, volvemos a conversar. Mi lectura es que aquí se van a matar de ida y vuelta con un montón de entrevistas. Vamos a llegar al día 31 y esto va a pasar por el Ministerio de la Ley, igualito que pasó con el presidente Lazo en el 2021. Capaz que me equivoco, pero mi lectura da que aquí vamos a seguir en un debate constante y al final igual lo van a hacer. 8:53 minutos, abogado. Y en otros temas sobre los tratados de libre comercio, esa es otra disyuntiva en la Asamblea Nacional, unos a favor, otros en contra, ecologistas y ambientalistas, que Ecuador se va a convertir en un basurero de China. ¿Cómo podemos analizar aquello? Gracias por la pregunta y esa oportunidad de responder, Liz. A ver, para mí es clarísimo, con el TLC con China hay que decir sí, punto. En la historia del Ecuador, la Asamblea Nacional nunca ha no ratificado un tratado internacional que ha sido debatido por casi 2 años, firmado públicamente por el gobierno, ya fue evaluado y declarado constitucional por la Corte Constitucional, que tiene, por ejemplo, la muestra previa de haber permitido la consulta del ITT. ¿Qué digo con eso? Que la Corte tiene siempre en cuenta los derechos de los ecuatorianos, los derechos de la naturaleza, la protección medioambiental. Ya pasó por la Corte Constitucional ese tratado y fue aprobado. La Asamblea lo único que hace es ratificarlo o no. Sería la primera vez vergonzosa en que la Asamblea se vaya en contra de un proceso así de profesional y largo por pura ideología. Si usted escuchó la entrevista / debate entre Julio José Prado, el exministro de la Producción, que fue el principal negociador de este tratado, con el señor Inti Gronenberg, al final del camino, y aquí les voy a recordar el tema de la extradición, los invito a revisar incluso los tweets del señor, terminó diciendo, bueno, el TLC sí, pero el de Lazo no. Así terminó el caballero, porque no lo pudo demostrar en ninguno de los puntos del tratado nada respecto de la basura, porque empezó con show político, que normalmente es lo que sucede cuando no hay conocimiento de fondo, y cuando el exministro Prado le fue diciendo, eso no, eso está aquí y es parte de este tratado internacional, esto está aquí y está en las exenciones que ya están establecidas, esto está aquí. Y realmente de China no va a poder entrar nada de esto porque además tenemos parámetros de importación de la basura. En resumen, no hay tal que se va a importar basura al Ecuador, mucho menos radioactiva y estos shows que querían generar miedo. Lo que sí hay es más de 1.400 millones de consumidores en China, que es el país más grande del mundo, que además hace poco terminó con su política de un solo hijo, lo que representa que van a seguir demandando más comida, y que nuestros agricultores y nuestros ganaderos serían los principales beneficiados con un nuevo mercado para poder exportar, lo mismo nuestros industriales, mientras la mayoría de productos ecuatorianos sensibles, que son más de 800 en el listado de anexo de exenciones, están protegidos. Por lo tanto, sería criminal negarle al Ecuador esto, porque hay que recordar algo. Si es que la Asamblea no lo ratifica, además de ser una cachetada para el pueblo ecuatoriano y para el gobierno chino, que fue parte de esta negociación y espera su ratificación, luego de que se firmó en abril del año pasado, del negociar un nuevo TLC, como dicen, insisto, por favor véanlo, el que nos escucha, ni siquiera se atrevió a decir no TLC, dijo sí TLC, no el de Lazo. Negociar de nuevo un TLC toma años y eso significa pérdidas de negocio y de exportaciones para el Ecuador. Y sobre todo cuando China hoy está en un momento geopolítico diferente, porque hay que entender, aunque los inmaduros politiqueros no entienden a veces la película completa, los estados tienen prioridades. Hoy que tenemos conflictos armados entre Yemen,
e Israel y Estados Unidos atacando a los Houthis en Yemen, entre Pakistán e Irán, entre Irán involucrándose a través de Hamas y de Hezbollah en conflictos con Israel y Palestina, que genera un polvorín y un problema geopolítico, con China cada vez más interesada en el tema de Taiwán. Quizás ya no somos una prioridad, y conforme seguimos acercándonos más a los Estados Unidos como aliados, lo cual está bien, en este ejercicio geopolítico, el pensar en un nuevo TLC, además de tomar años, podría complicarse con muchos otros elementos. Así que decirle no al TLC con China hoy es probablemente condenar al Ecuador a lustros sin acceder a un mercado de manera preferencial. Y eso duele solamente al país como conjunto, y particularmente a los que más necesitan abrir nuevos mercados a través de sus productos, que para China serían agricultores y ganaderos del país. Perfecto. Vamos. Muy bien, gracias, abogado.